Quiero leer, quiero ir a la palabra, si tú tienes la palabra ahí. Vamos a Mateo 13. Bájame un poquito, ¿cuál es Natal, por favor? Mateo 13. Dice Mateo 13 en la Nueva Traducción Viviente, la parábola del sembrador. ¿La parábola de qué? Muy bien. Dice de la siguiente manera: más tarde, ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que entró en una barca, se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Como muchas historias en forma de parábola. Contó muchas historias en forma de parábola, como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol. Y como no tenía raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosas de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Sus discípulos vinieron y le preguntaron: ¿por qué usas estas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo. A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. ¿Estamos leyendo ahí? A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas. Pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice: cuando ustedes oigan lo que digo no entenderán, cuando vean lo que hago no comprenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí ¿para que yo qué? Muy bien, ¿estamos ahí? ¿Estamos leyendo ahí? Ok. Pero benditos son los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Les digo la verdad. Muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Y luego viene una explicación de esta parábola. Y quiero que estés muy atento. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza.
Así que no se produce ningún fruto. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios. Y producen cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. ¿Cuántos aquí son tierra fértil? Uy, pero con seguridad, ¿cuántos son tierra fértil? Bien. Y esto es muy importante para lo que viene. Dice que algunas semillas cayeron en tierra fértil y empezaron a dar cosecha, empezaron a dar fruto. Pero acá sigue otra parte. Allí habla de la semilla y de la cosecha y de la tierra fértil. Pero entre la semilla y el fruto hay un proceso. Familia, en serio, hay varios procesos por los cuales tú y yo debemos pasar. Estas semillas en la mano podrán pasar 8 días, un mes, un año, y no va a pasar nada con ellas. Seguirán siendo semilla. Porque esta semilla, para dar fruto, necesita algo que se llama eclosionar. ¿Qué es eclosionar? Te voy a decir qué es eclosionar. Eclosionar, definiciones, algunas tomé acá. Dicho del capullo de una flor, abrirse. Otra, dicho de una crisálida, pasar a tener rota su envoltura para permitir la salida o nacimiento de algo. Y quise buscar algunos sinónimos de la palabra eclosionar. Encontré algunos como abrirse, despuntar, florecer, romper y desabotonar. Ahora, desabotonar como que eliminémosla de ahí, ¿cierto? Eso pasaba cuando yo no estaba haciendo ejercicio, estaba a punto de eclosionar, los botones estaban a punto de romperse. Entonces, quitemos desabotonar, que estoy en un trato con mi cuerpo, ¿ok? Romper. La semilla debe romperse, debe eclosionar para poder dar ¿qué? Fruto. Y para que la semilla dé fruto, necesita pasar varios procesos. ¿Cuál es el primero que tiene que pasar? ¿La qué? ¿Echarle tierra? ¿O meterla en la tierra? La semilla tiene que caer en tierra. Vea, hay algunas que cayeron en espinos y abrojos, ¿sí ve? La semilla debe ser colocada en tierra. Pero no solamente debe de ser colocada en tierra, debe ser insertada hasta el fondo. Depende, familia, depende de la profundidad que coloques la semilla, o se echará a perder o dará fruto. Porque si tú colocas la semilla muy superficialmente en la tierra, entonces el agua vendrá y la removerá y la sacará de su lugar, por lo tanto no va a eclosionar. O vendrán las aves del cielo, enterrarán su pico y sacarán la semilla de su lugar. Entonces tiene que estar a una profundidad tal cual que no se ahogue, pero que tampoco las amenazas externas puedan arrebatártela. ¿Quién me dice qué es esta tierra acá en tu vida? Muy bien. ¿Quién dijo el corazón? Dame una colombina. ¿No hay colombinas ahí? Este es el corazón. La tierra fértil. La palabra dice: ante toda cosa guardada, guarda, porque de él mana la vida. Sin tierra no lo hay. Y quiero detenerme aquí un momento y quiero decirte algunas cosas.
Para que la semilla, familia, que cae en buena tierra y dé cosecha, existe ese proceso que les estoy explicando. Porque la semilla necesita de esos procesos para que eclosione, para que se rompa, para que se abra y comience el camino del cual tiene su propósito, que es dar fruto. ¿La semilla es una fruta? ¿Es un fruto la semilla? Pregunto, ¿esto es un fruto? ¿Esto es un fruto? Esto es una semilla. Necesita de todo este proceso para hacer fruto. Entonces, familia, la semilla no es un fruto. Es una semilla. La semilla no es un fruto, requiere un proceso. La semilla requiere un proceso. Porque si la semilla fuera un fruto, pues no nos comemos el fruto, comámonos las semillas. La semilla no es un fruto, requiere un proceso para convertirse en fruto. ¿Estamos ahí? Ok. ¿Qué es la semilla? La semilla es un potencial árbol lleno de frutos. Es un potencial, todavía no lo es. Y la semilla es como lo que tú estás recibiendo hoy. Tú estás recibiendo hoy la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios seguirá siendo semilla en usted si usted no la pone en práctica. Si usted lo que está recibiendo hoy, o cuando lee la palabra de Dios en tiempo de oración, de intimidad, que dice que no puedo volver a golpear a mi esposo en la cara, o no le puedo volver a pegar, tú recibes una semilla. No matarás, no robarás, sé obediente, santifícate. Sin santidad nadie podrá ver al Señor. Así que estamos buscando una eternidad con el Padre Celestial. No adulterarás, no fornicarás, no harás orgías, no buscarás hechiceros. Y usted recibe esa palabra en su corazón. Y esa palabra ya está en su corazón, porque el sembrador salió a sembrar, a esparcir semilla. Eso hizo Jesús. Hoy Jesús está esparciendo la semilla en todos nuestros corazones. Pero hay un proceso para esa semilla. Porque esa semilla, Jesús está esperando que caiga en tierra fértil. Ahora la pregunta es, esta semilla que representa la palabra de Dios, ¿en qué tierra está cayendo? No me responda, cierre sus ojos y tenga un encuentro con su corazón. Cierre sus ojos ahora. ¿De verdad esta semilla va a caer donde no hay enojo, donde no hay envidias, donde no hay ira, donde no hay pecado? ¿De verdad eres tierra fértil? No me responda. Es un tema suyo con Dios. Cierre sus ojos y pregúntese qué tierra es su corazón. ¿Será que la palabra que Dios está hablando a tu vida está cayendo en tierra fértil? ¿De verdad que estás mentalizado en santificarte, en obedecer a Dios, en rendirte, en no repetir los mismos pecados que estás repitiendo o que cometiste ayer? ¿De verdad la palabra de Dios está cayendo en tierra fértil o se está echando a perder? Porque le voy a decir una cosa, para que esta semilla eclosione, para que esta semilla se rompa, para que esta semilla, que es un potencial árbol que va a dar fruto, se convierta en eso, necesita el proceso. ¿Y qué necesita? Ser enterrado. Tremendo. Para que la semilla dé vida, se rompa, germine, necesita ser colocada bajo presión y en oscuridad.
La palabra de Dios está siendo puesta dentro de tu corazón, porque el Señor sabe que allí tienes opresión y que hay oscuridad. Dice la palabra que engañoso es el corazón de los hombres. Aunque Él sabe que la palabra que Él está sembrando en nosotros, para que germine, para que eclosione, para que sea procesada, para que deje de ser un potencial y se convierta en, necesita estar en la oscuridad, necesita estar presionada, necesita estar presionada. Pero hay dos elementos claves, porque ya está en la tierra, pero necesita dos elementos claves. Uno, necesita agua. Mira lo que pasó ahí. No sé si ves, algunas que estaban un poco enterradas salieron a la superficie de inmediato. Las que están bien enterradas allá quedaron. ¿Qué representa el agua? El Espíritu Santo, la presencia de Dios. Dijo Jesús a la samaritana: si tú supieras con quién hablas, me pedirías agua a mí y yo te daría a beber fuentes, ríos, manantiales de agua viva, y nunca más volverás a tener sed. Cuando la palabra de Dios es sembrada en nuestro corazón y es colocada bajo presión, porque cuando la palabra de Dios viene a tu vida, lo primero que se va a levantar es la opresión, lo primero que se va a levantar es la tentación, lo primero que se va a levantar es la oscuridad, para arrebatar la semilla que Jesús acaba de colocar en tu corazón. ¿Y por qué necesita agua? Necesita de la presencia del Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos agua todos los días. Porque viene otro elemento fuera de este, y es el sol. Y ese sol viene a traer fuego. Ese sol viene a traer candela. ¿Recuerdan a Sadrach, Mesach y Abednego? ¿A dónde fueron colocados? ¿En el qué? En el horno de fuego. Diga conmigo, ay, ay, ay. Dígale a la persona que tiene al lado, dígale, ay, ay, ay. Se calentó esta vuelta. Porque pronto vendrá el calor. Pronto vendrá. ¿Sabes qué es lo que está haciendo el sol en ese momento sobre la tierra donde está metida la semilla? Vino a probarla. El sol vino a probar esa semilla, a probar que esa semilla está en la profundidad exacta y con la humedad correcta, porque si no, la seca. Y no la seca, no la destruye porque el sol sea malo, sino porque no estaba sembrada en el lugar y en las condiciones correctas. ¿Sabía usted que si el sol estaba 1 metro más acá de donde Dios lo puso, nos chicharroneamos todos? 1 metro. 1 metro. Ay, ay, ay. Él es perfecto. Entonces, cuando la palabra de Dios es colocada en tu corazón, amén. Cuando la palabra de Dios es puesta en tu corazón, porque se supone que aquí hay hijos que anhelan la presencia de Dios. ¿O aquí alguno vino para decir hasta las 5 de la mañana? Ninguno, ¿cierto? Cuando la palabra es puesta en tu corazón, el sol vendrá, la prueba vendrá. Cuando tú estás acá recibiendo y le dices, Jesús, sí, sí, yo voy a perdonar a esas personas que me hicieron daño. Jesús, sí, yo voy a perdonar, yo voy a soltar, yo voy a bendecir a aquellos que maldije. Señor, yo lo voy a hacer por amor a ti. ¿Sabes qué va a suceder?
¿Quieres saber qué va a suceder? Que cuando salgas de aquí, te van a colocar al mismo que te dañó, ofendiéndote de nuevo. Porque el sol vendrá a probar la semilla que fue colocada en tu corazón. Porque la palabra que tú dices será probada. Sadrach, Mesach y Abednego fueron colocados en el horno de fuego porque no quisieron inclinarse delante de la estatua de Nabucodonosor. Que ellos dijeron: solo nos inclinaremos delante de nuestro Dios. Y vino el fuego, el calor, la prueba, el proceso. Y seremos pasados como el fuego, por el fuego como el oro, para ser probados. Y no solo para ser probados, para ser purificados. Purificados. ¿Estamos entendiendo, familia? ¿Qué es una tierra fértil? La tierra necesita ser fertilizada permanentemente, primero para mejorar la producción y segundo, debe estar fumigada permanentemente, por lo menos cada mes, porque si no las plagas, los hormigos, los pulgones, los hongos y los ácaros van a destruir aquello que fue sembrado allí. ¿Qué es una fumigación? Es un examen de conciencia permanentemente delante de Dios. ¿Cómo estoy delante de Dios? Y llegó la noche y Señor, vamos a rendir cuenta, vamos a sentarnos y vamos a hablar, papá. ¿Cómo estuvo mi día hoy? Usted ya sabe, me pasó esto, dije todo esto. Usted ya me conoce. Y tiene que arrepentirse. Tiene que haber convicción de pecado. Dice que para sembrar una semilla hay que arar la tierra, hay que removerla, fertilizarla, prepararla. Bueno, hay que arrepentirse, hay que reconciliarse, hay que pedir perdón, hay que rendirse. No dejes de buscar al Espíritu Santo. Yo sé que estás en un proceso, yo sé que tal vez no se está dando fruto todavía, o todavía eres una ramita porque apenas saliste, apenas eclosionaste, o quizás no hayas eclosionado y estés bajo presión, estés sofocada, estés atravesando problemas difíciles, estés bajo oscuridad. Tal vez tú estés acá o simplemente has escuchado la palabra, pero ella no ha hecho obra en tu vida. Yo no sé en qué punto de tu vida estás, pero si tú resistes acá el tiempo adecuado, que solo podrás resistir bajo la influencia del Espíritu Santo, para que cuando venga la prueba no seas desarraigado. Entonces, si tú pasas el tiempo suficiente aquí, en la presencia de Dios, prontamente usted va a hacer esto. Usted se va a romper, va a haber un rompimiento en el orgullo, en la carne, en su viejo hombre. Se va a romper. ¿Y por qué se tiene que romper la semilla? Porque Jesús todo lo hace nuevo. La semilla se va a romper, se va a destruir, porque algo nuevo está saliendo de ella. Y aquí es donde queda el viejo hombre, y aquí es donde nace el nuevo hombre. Aquí es donde nace lo nuevo de Dios. Y aún aquí sigues necesitando mucho del Espíritu Santo. Muchísimo. Más que acá. ¿Sabes por qué, familia? Porque pronto serás esto. Pronto darás fruto. Pronto ya no te verán así. Pronto te verán así. Y ahí es donde van a decir: ¿y qué le pasó a esta? ¿Y qué le pasó a este? Ve y esta, porque no volvió a decir palabras. Ve y a esta que le picó, que ya no fuma.
Ve qué le pasó a esta y a él. Ve qué le pasó a este que ya no es grosero y ya no pelea. Se volvió bobo. Y cuando se da cuenta que está yendo a una iglesia cristiana, le van a decir, ay, el pastorcito mentiroso. Porque aquí es donde usted necesita de más de la presencia de Dios. Porque ahora ya no estás recibiendo opresión adentro, ya la semilla germinó, ahora vienen los problemas externos. Y eso sí que necesitan de la presencia de Dios. Quiero ir terminando con esto. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué es glorificado el Padre? En que llevemos mucho fruto. ¿Aquí se glorifica el Padre? Aquí se glorifica el Padre. En esto es glorificado mi Padre, en que deis fruto y fruto en abundancia. ¿Cuántos quieren ser el orgullo de papá? Es tiempo de que eclosiones. Es tiempo de que te sometas en la presencia de Dios. Es tiempo de que dejes de pensar menos en lo del mundo y más en lo de Dios. Es tiempo de que dejes de pasar menos en el mundo y más en su presencia. Porque no hay forma de esto si no está esto. Vuelvo y repito esto que he dicho varias veces últimamente, me lo pone mucho el Señor. Cuando Jesús le dijo, ¿ustedes los ven a ellos? Ah, sí, Jesús. Aprendan todo lo que ellos les enseñan. Porque son maestros en la semilla. Son maestros en la palabra de Dios. Aprendan todo lo que ellos les enseñen. Pero no sigan su ejemplo. No sigan el ejemplo de ellos. Porque saben mucho de semilla, pero ellos nunca eclosionan. Aman mucho predicar y hablar de la palabra de Dios, pero no dan fruto. Porque cuando nadie los ve, están haciendo todo lo que no le agrada al Señor. Y por eso tienen la semilla, pero la semilla no germina, porque ellos son oidores de la palabra, pero no son hacedores de ella. Y muchos de nosotros no hemos visto el fruto, porque no somos hacedores de la palabra. Leer la Biblia mucho, conocer mucho de la Biblia, no te garantiza el fruto. Eso sí, te hace un buen religioso. Mucha palabra, pero nada de frutos. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús dijo, y por sus semillas los conoceréis, ¿cierto? No, eso no dijo. Y por sus frutos. Y usted no sabe si la semilla que Dios colocó en su corazón dará buen fruto hasta que no sea procesada. Porque solo hasta que dé frutos, por esos frutos serán conocidos. Y termino con esto. ¿Cuáles frutos? Gálatas 5. Dice Gálatas 5. Gálatas 5, 22. Pero lo voy a leer desde antes. Dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que ustedes deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son
¿Estamos ahí? Ok. Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practiquen tales cosas no podrán heredar el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu, con lo que tú vas a glorificar al Padre, es con el fruto del Espíritu Santo. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Efesios 3, 17 y 18 dice: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Familia, ¿puedes colocarte sobre tus pies, por favor? Quiero decirte algo. La semilla que tú tienes adentro es una semilla potencial de luz divina. Es una semilla potencial de luz divina. Usted es un embajador de Cristo. Usted es hijo del Padre. Usted es hijo de un león. Pero muchos de nosotros caminamos, se los decía hace 8 días, como gaticos, porque la semilla no ha eclosionado. Debemos ser leones, pero seguimos siendo gatitos. Maullamos cuando debemos de rugir, como hijos de un león. Como hijos de un león, ¿cierto? Pero estamos en proceso. No se me quede siendo una semilla. Póngala en práctica. No sea oidor de la palabra. Vuélvase hacedor de ella. Practique la palabra de Dios. Vívala. Tenga temor de Dios. El principio de toda sabiduría es el temor de Dios. Muy pronto, la semilla que Cristo esparció representa a Cristo. Pronto usted será un portador de la presencia de Jesús plenamente en su vida. Y cuando te vean te van a decir: hey, estás diferente. Oye, te veo diferente. Oye, ¿qué te pasó? Y van a empezar a pedirte consejo cuando eras el más descarriado como yo, la oveja negra. Y ya todos en mi casa me piden consejo. Y así es. No me río, no me gozo, me río. ¿O cómo es? No me río, me gozo. ¿Y sabes por qué? Porque lo vil y lo menospreciado se vale Dios para avergonzar a los sabios de este mundo.